Esta es la clase número 15, la continuación, lo que es de trabajar con plantillas, ¿verdad? Hoy vamos a ver lo que es especialización de plantilla, ¿verdad? Prácticamente una especialización de plantilla es cuando nosotros tenemos un código genérico y nuestro código genérico no se adecua a ciertos tipos en específicos, ¿verdad? Vamos a ver aquí ahorita un ejemplo. Un ejemplo común que ustedes verán bastante en internet es el siguiente. El de comparar, por ejemplo, un par de valores. Vamos a retomar el ejemplo que teníamos ayer. Entonces ayer nosotros teníamos una plantilla de la siguiente manera, ¿verdad? Un template. Tenemos aquí un type name. Y teníamos aquí un comparador para a, con un único tipo. No un comparador. Aquí teníamos el mínimo. Prácticamente este me va a retornar el número mínimo, ¿verdad? Y teníamos que este pasaba con referencia el valor 1 y por referencia, ¿verdad? El valor 2. No lanza errores. Y teníamos nosotros algo así. Return si valor 1, ¿verdad? Es menor que valor 2. Nosotros teníamos aquí que regresaba valor 1, sino valor 2. Entonces, nosotros no sé, esto, ayer teníamos que esto no regresaba el mínimo de un par de valores, ¿verdad? Entonces teníamos aquí username std y decíamos, por ejemplo, el mínimo de 10 y 20. Yo espero aquí por lo menos que me regrese el 10. ¿Verdad? Y por ejemplo teníamos aquí, si teníamos otros números, ya sea reales, el de 12.6, digamos, y el 56.6, o tal vez con un número negativo, menos 1, menos 2, prácticamente aquí me va a regresar, el mínimo es el menos 2, MDL. Entonces ahí espero 10, 2 y el menos 2, el valor mínimo de cada uno. Vamos a ver cuál es el error que nos dio aquí. La versión, profe, del compilador No en es propiedades. eso. No estoy con el proyecto completo. Ahora sí. No estaba en el proyecto que era. Estaba haciendo otras pruebas en el otro proyecto que hice templates. Entonces, como pueden ver aquí, el mínimo de cada uno. El mínimo entre 10 y 20, 10. El mínimo entre 12.6 y 56.6, el 2. Y el mínimo entre 1 y 2 negativo es el 2 negativo. Pero, ¿qué pasa acá cuando vengo yo, ¿verdad? Y digo el mínimo, digamos, en Creola y Mundo. ¿Qué pasa cuando yo pongo aquí esto? ¿Verdad? Entonces prácticamente nuestra plantilla no se ajusta. Si se fijan, nos está diciendo que es una función. Los dos argumentos que recibe dice que es un array o un puntero y que no simplemente no se ajusta el resultado a lo que nosotros tenemos. Tenemos acá y error. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Nuestra plantilla no se ajustó, ¿verdad? Ahora, nosotros teníamos aquí lo que era instanciación implícita.
¿Qué es esto lo que tenemos aquí? La intenciación explícita es cuando nosotros indicamos el tipo aquí. Por ejemplo, aquí por defecto le decimos que int, aquí por defecto le decimos que es doble, aquí por defecto que es int también, y aquí por defecto le decimos que es con char asterisco, ¿verdad? Aún así, aunque se lo digamos explícitamente, esto no va a comparar lo que nosotros tenemos. ¿Por qué? Por ejemplo, tengo aquí dos punteros para que lo ilustremos, ¿verdad? Con char asterisco str1 texto, con char asterisco str2 igual a texto. Y si yo vengo, digo str1 menor que str2, ¿qué es lo que está haciendo aquí? ¿Alguien que me diga la respuesta? ¿Qué está haciendo ahí? ¿Qué está comparando en realidad? Las direcciones. ¿Tienes? Así es, la dirección de memoria. Pero nosotros aquí no quiero que me compare la dirección de memoria. Simplemente quiero que me regrese la cadena que se considere menor, la cadena que se considere menor a la otra, ¿verdad? Por lo tanto, esto no nos está regresando no está regresando la comparación que nosotros queremos. Prácticamente aquí va a decir, va a regresarme, esta es prácticamente memoria estática, va a regresar la memoria estática que tenga la dirección más baja, y es lo que yo no quiero. Para comparar cadenas, ¿se saben el algoritmo cómo es para comparar cadenas? String compare o algo así. No, hablo del algoritmo. ¿Cómo sé yo que una cadena es igual a la otra, por ejemplo? Por ejemplo, ¿cómo sé que str1 es igual a str2? ¿Cómo sé yo? La cantidad de caracteres. Uno por uno. Quemarle uno primero. Ajá. Decime. Comparando la cantidad de caracteres. Sí, pero ¿cómo lo hago? Por ejemplo, cuando vos tenés un amigo y te dice, ¿cómo te llamas? Me llamo fulano. ¿Y tú? Fulano, ¿cómo lo escribí? Ah, pero te cambié una letra, sí. ¿Qué es lo que hiciste mentalmente ahí? Ah, claro, deletrear. Pero además de deletrear, ¿qué fue lo que hiciste mentalmente cuando dijiste, ah, pero una letra es diferente? Se comparó letra por letra. Un recorrido. Sí, vos comparaste mentalmente, pero ¿cómo lo hiciste? ¿Ah? Comparar las dos letras que, como se llama, son la misma, pero diferente por mayúscula y minúscula. En ese caso, en la misma posición. Pero, cosa en este caso, sería que uno tenga un código menor que otro, si no. Bueno, ya sin meternos tanto programación, porque te pones una pregunta sobre programación, comparaste letra a letra. Entonces, prácticamente se compara igual. Voy a decir, si T la comparaste con T, son iguales, entonces seguí, ¿verdad? Estoy comparando ST1 y ST2. Con E son iguales, entonces seguí, ¿verdad? Después de decir X con X son iguales, entonces seguimos. T con T son iguales, entonces seguimos. O con O son iguales, entonces seguimos. Entonces, uno con 2 en este caso, o hay algo diferente. Entonces, para hacer estas operaciones, se hace una operación aritmética. Normalmente las letras son números, ¿verdad? Están representados por números. Entonces, hay tres numeritos que son estándar, ¿verdad? Entonces, menos 1 vamos a usar cuando, ¿verdad? Cuando el operando derecho sea menor que el, con el operando izquierdo, o el valor que está a la izquierda, pues, sea menor que el operando que el derecho, ¿verdad? 0 cuando ambos valores
son iguales. Vamos a poner aquí cuando el valor izquierdo sea menor que el valor derecho. Y vamos a regresar 1, ¿verdad? Cuando el valor derecho sea mayor que el izquierdo. ¿Estamos? Entonces, ¿qué funciones tenemos que se mamá heredó de C que cumplen esto? No tenemos las que normalmente tenemos las que están en screen.h. No le incluye screen.h, que este es el arreglo de C. Prácticamente esta es la de C. Y si no quieren poner el punto H, pues en más simplemente a la biblioteca de C le ponen una C adelante, string, que a nivel interno manda llamada el string.h de todos modos. ¿Verdad? Entonces, esta tiene una función que se llama strcmp, ¿verdad? Entonces, esta función cumple esta regla. Si str1 es menor que str2, regresa menos 1. Si str1 es igual a str2, regresa 0. Si str1 es mayor que str2, regresa 1, ¿verdad? Pero después aquí tenemos letra a letra. Entonces, ok, tenemos aquí ambas letras. Entonces a esto le hace aquí una resta, ¿verdad? T menos T son iguales. Sí. Entonces al hacer la resta regresó 0. Entonces, si estos son iguales, ¿verdad? Decimos nosotros, seguimos comparando. Entonces, llegó largo y va por acá, pues. Este T menos, vamos a poner aquí la X. Esta X menos X son iguales, sí, nos dio 0, ¿verdad? Entonces, como nos dio 0, pues seguimos comparando. Después más adelantito, aquí, 1 menos 2. ¿A qué nos dio esto? 1 menos 2. Si nos fijamos en la tabla ANSI, vamos a ver quién es menor, el 1 o el 2. Podemos buscar la tabla en internet. Ah, no, aquí mismo lo tenemos. Charmac. ¿Verdad? Aquí tenemos el Charmac. Espera un momento, solo voy a responder una llamada. En un momento. ¿Aló, Luis? ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo le va? Aquí. Bien, gracias a Dios. Excelente, Luis. ¿Qué me cuentas? Todo bien, ¿y vos? ¿Que van a venir a jugar? Sí, hombre, ¿no querés que llegue? Estoy dando clase ahorita. ¿Qué hora van a venir? ¿A las 6? A las 5. A las 5, a las 5. A las que acaba de comenzar la clase. No pueden venir como a las 6, 6 y media. O a las 6. Bueno, es que mira, a las 7 me tendría que ir a la casa porque voy a hacer otra cosa. Ah, la magana, este es imprevisto. Me tienes que decir más temprano para cancelar la clase y que nos quedamos jugando. No sé si Porque vos sabés que jugar tiene más prioridad que dar clase. Sí, yo no sé. Ahí vamos. Si llegamos y qué sé yo, después te pegas a nosotros. Dale, pues lo espero a las 6, aunque sea una hora, pero vamos a ver una hora. Dale, pues. ¿Oíste? Dale. Te dejo, pues. Aló, aló, ya estoy de vuelta. Sí. Hola, profe. Entonces, ¿dónde habíamos quedado? Fijámonos aquí en la tabla. Aquí vamos a ver el número 1. Bueno, aquí están los numeritos, aquí. 1. Según aquí en la tabla ANSI, el número 1 es el dígito 031. Si ponemos la calculadora, ¿verdad? Aquí en modo programador, hexadecimal. Entonces me dice aquí 31.
El 31 en hexadecimal es el decimal 49, ¿verdad? Por lo tanto, el 2 es el 50, obvio. Me das aquí el 0,32. Por lo que el 32 obviamente da 50. Entonces, el 1 es el 49 menos 50 me da un valor negativo, menos 1 como resultado. Entonces, ¿es igual a 0? No, es diferente. Entonces, simplemente hace un if. Si tal vez si el resultado pues resulta es menor que 0 o sea es negativo, return menos 1. Por lo tanto, el algoritmo para el tipo screen sería de la siguiente manera. Vamos a crear aquí una pequeña funcioncita lambda. Aquí es súper sencilla la sintaxis. Comparar, vamos a ponerla aquí, comparar cadenas, ¿verdad? Entonces ponemos aquí con char asterisco el texto 1 y con char asterisco, ¿verdad? El texto 2. Y esto nos tiene que regresar un entero y le decimos pues un 32 que cumple la regla. Y aquí más le decimos que esto no lanza secciones, ¿verdad? Si se fijan, la función lambda sigue la misma fórmula de las funciones que tenemos, pero con el retorno al final. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Les comparo esto porque para que vean cómo es la comparación. Las comparaciones con múltiples datos se hacen uno a uno, ¿verdad? Entonces, si aquí digo mientras T1, en que asterisco T1 y asterisco T2. ¿Por qué? Porque yo sé que la última letra termina en 0. Por lo tanto, cuando si una de las dos llega al 0, que es la última, se va a romper el ciclo. Y aquí simplemente hacemos la operación aritmética, ¿verdad? Result, ¿verdad? Si asterisco T1 es menor que asterisco T2, entonces le decimos aquí, sí, result es igual a 0, o sea, son iguales, continuar. Si son iguales, pues, simplemente si son iguales, pues vamos a hacer aquí el T1 más T2, ¿verdad? Continuo que continúe. En caso contrario, alguien que se acaba de agregar, déjenme integrarlo. Ahora, en caso contrario, ¿verdad? Si el resultado, ¿verdad? Es menor que 0, pues regresamos un menos 1. Si no, es mayor, ¿verdad? Regresamos un 1. Aquí hay que hacer, aquí vamos a hacer lo siguiente, este continúe, que no quiero repetir código, porque tomo esto, entonces para no repetir, vamos a poner aquí, este continúe aquí es innecesario por lo que veo, vamos a poner aquí, le vamos a darlo de esta manera para que quede más bonito. Si el resultado es menor que 0, regresa eso, si no, sí. Si no, si el resultado, ¿verdad? Es mayor a 0, regresa 1. En caso contrario, hace los dos aumentos, ¿verdad? Y esto sería todo. Ahora, si ninguno de las dos llega al final, vamos a decir aquí, vamos a decir si uno llegó antes. Si asterisco T1, ¿verdad? Si asterisco T1, o sea que yo niego esto, si esto prácticamente está en 0, pues digo esto, pues si los dos están en 0 así de prácticamente, si asterisco T1 lo niego, ¿verdad? Y la negación de asterisco T2, es decir, si el puntero está en el elemento, en el número 0 de la letra de la cadena y el 2 está en el número 0 de la cadena, apenas los dos llegaron al final del ciclo al mismo tiempo, entonces son iguales.
return 0, ¿verdad? Entonces, si en dado caso ninguno de los dos llegó al final de la cadena, decimos pues, si asterisco T1, que es la cadena que está aquí, está en 0, es porque tú llegaste antes. Entonces, tú eres prácticamente menor que la otra. Si este llegó antes, bueno, esto no se resuelve así. Aquí estamos mal. Normalmente aquí, para no matarnos, se hace aquí un strlen a ver si tiene la misma longitud. Ah, no, pero esa es la lógica de la raya. Vamos a darle un copia Z. Vamos a ir donde es que estamos. Entonces, si este llegó antes, vamos a decir que este es menor que la otra cadena, ¿verdad? Entonces, return menos 1, porque la cadena 1 llegó antes, ¿verdad? Por tanto, es más chiquita que la otra cadena que está allá. Pero, y en caso contrario, return 1. Así que sería. Entonces, si se fijan acá, vamos comparando carácter a carácter. Esto lo vimos en la clase de punteros, meramente aritmética de punteros. Entonces, resto las dos letras y me da un resultado. Si el resultado es menor que 0, regresa menos 1. Si mayor que 0, regresa 1. En caso contrario, va avanzando hasta llegar al último. Ahora, si los dos que están aquí, toda cadena termina en 0. Si los dos terminaron en 0, como el 0 es un número falso, entonces obviamente lo niego para que sea verdadero. Si los dos me dan un verdadero, pues aquí, ¿verdad? Si los dos me dan un verdadero, entonces porque los dos terminaron a la vez, o sea que las cadenas son iguales, pero son 0. Pero si la cadena 1 prácticamente está en 0, después de hacer esta comparación, obviamente la cadena 1 terminó antes, por lo que es una cadena más chiquita que la cadena 2. Entonces le regresamos menos 1. En caso contrario, ya se sabe que cadena 2 es la más grande, entonces regresa 1. Y vamos a comparar. Entonces podemos meter aquí, ¿verdad? Vamos a decir, antes de retomar lo que habíamos estado al principio, entonces vamos a hacer aquí int 32 resultado, ¿verdad? strcmp, que es la cadena propia de C. Vamos a comparar, primero vamos a comparar esto, texto 1 con texto 2. ¿Cuál es mi resultado aquí? Texto 1 es menor que texto 2, por lo tanto me tiene que regresar un menos 1. Code. Resultado es, aquí ya espero por lo menos un menos 1. Ahora, si ocupo la que me hice yo, comparar cadenas, ¿verdad? Lambda, ¿verdad? Tenemos aquí, para indicar que es la lambda. Aquí también me tiene que dar lo mismo, el menos 1. Vamos a ver. Aquí está el resultado de menos 1 y el resultado de menos 1. O sea que está funcionando correctamente. Vamos a quitar esto que me estorba. Vamos a comentarlo nada más. Después lo vuelvo a descomentar porque ya lo vamos a ocupar, ¿verdad? Ahora, si yo pongo aquí 2 y aquí 1 y aquí 2, obviamente la cadena 2 es mayor que cadena 1, por lo tanto el resultado tiene que ser 1. ¿Vieron? El resultado es 1. Y si las dos cadenas son iguales, pues el resultado tiene que ser 0. ¿Vieron? El resultado es 0. Yo lo hice de esta manera, pero posiblemente el algoritmo interno que ocupa strcmp sea un poco diferente a lo que yo le escribí acá. Pero una forma, pues, una de las tantas maneras de programar lo que hace strcmp internamente. ¿Estamos? Entonces,
Prácticamente lo que tenemos aquí mínimo, retomando donde regresamos a nuestra función genérica, ¿verdad? Esto vamos a dejárselo aquí comentadito. Ya les voy a hacer preguntas. Entonces, retomando nuestra función genérica acá, no cumple prácticamente lo que nosotros queremos con las cadenas. Entonces, si yo compilo esto, ¿verdad? Aquí me regresa a mundo. Pero ¿está bueno regresar mundo? No, porque la H está antes que la M. Por lo tanto, el mínimo me tiene que regresar aquí hola, no mundo. ¿Verdad? Entonces está malo, no hace lo que nosotros queremos. Entonces, ya vieron nosotros aquí cómo ejecutamos la función explícitamente, indicando el tipo entre el operador diamante, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos, por decirlo así, sobrecargar la función genérica explícitamente. Nosotros manualmente indicando este T cuando sea tal tipo que es lo que tiene que hacer. Entonces, copiamos la función completa. Entonces, aquí este tipo template no lo necesitamos. Por los momentos aquí, por los momentos no necesitamos nada acá, ¿verdad? Pero donde está T, donde está tipo aquí, le decimos explícitamente que cuando le pases ese T de arriba, ¿cuántos argumentos hay aquí en la plantilla de arriba? 1. Entonces aquí va a recibir ese 1. Entonces le decimos que va a ser este. Y nosotros manualmente sustituimos todos esos T por el tipo. Tenemos acá y acá. Listo. Ponemos los punteros, ¿verdad? Tenemos mínimo y ya tenemos estas cositas. Ahora, tenemos que componer aquí nuestro pequeño retorno. Y aquí simplemente mandamos a ocupar la función propia de C, strc, cmp, valor 1, valor 2. Entonces, si este es menor a 0, o sea, estamos diciendo que el valor 1 es menor que el valor 2. ¿Por qué? Porque regresa un valor a 0. Por lo tanto, regresa el valor 1, si no, valor 2. ¿Verdad? Listo, ya tenemos aquí nuestra pequeña funcioncita. Vamos a ver por qué nos está dando aquí el error. Mínimo no combina con el valor especificado. ¿Verdad? Vamos a ver acá. Es que aquí me lo pone hasta como si fuera una referencia. ¿Verdad? Entonces aquí vamos a ver por qué me falta aquí algún retorno. Mínimo le decimos que quiero el conchar asterisco. Será porque aquí son referencias que me está pidiendo aquí las referencias. No me debería pedir la referencia a los punteritos. A ver, será como por lo que me dice que está aquí. A ver si es por eso. Parece que sí, que me estaba pidiendo por eso. Prácticamente la firma tiene lo siguiente. Me está diciendo aquí que tiene que ser una constante, el tipo y una referencia a ese tipo. En este caso, mi tipo, mi T es con char asterisco. Pero la plantilla está definida de esta manera: T ampersand, ¿verdad? Por lo tanto, si yo sustituyo T, quedaría con, ¿qué vale T? Con char asterisco ampersand. Pero este const pues no va ahí, sino que va a la derecha, indicando que el puntero es constante, ¿verdad? El primer const, recuerda que dijimos, no, este va aquí. Acuérdense que dije que el primer const indica que el contenido no se va a modificar, el que tanto el tipo. Y siendo const que está a la derecha indica
que el puntero no se va a modificar. ¿Estamos? Entonces prácticamente al pasarle un literal aquí, el tipo de literal es un const char asterisco, ¿verdad? O sea que estoy diciendo que el contenido no se va a modificar acá. El const indica que el contenido no se va a modificar. Ahora, al tener un const acá, prácticamente le están diciendo, mira, aplicarle este const al tipo. Pero el tipo aquí es un puntero. ¿Y a un puntero cómo se le indica que el puntero es constante? Poniéndolo en el const a la derecha, acá. Ya, es por eso que la fórmula final quedó así. Este const fue porque el continuo no se va a modificar porque se lo estamos indicando explícitamente. Pero este const, como se lo está aplicando al tipo y a un puntero, el const se le indica al principio. Ve, sí, antes del asterisco. Y como el puntero se va a pasar por referencia, entonces es una referencia a un puntero constante con un contenido constante. Así que prácticamente quedaría así, esta forma todo rarita, ¿verdad? Entonces cuando yo haga esto que está acá, cuando ya pude invocar aquí explícitamente, todavía aquí no me está dando un pequeño errorcito. Ya vamos a corregir eso. Vamos a ver qué me hizo falta acá. Ah, sí, es por el cosito este. Es que lo que pasa que él, cuando yo le pase literal acá, él me está tomando lo siguiente. Cuando yo escribo aquí hola directamente, él está tomando el siguiente tipo, char de 5. Y este tipo que está aquí, obviamente, no coincide con este punterito que tenemos acá, ¿verdad? Simplemente podemos hacerlo aquí otra pequeña sobrecarga. Aquí, entonces decimos aquí template, ¿verdad? Entonces aquí vamos, ahora sí aquí vamos a necesitar el argumento. Entonces aquí decimos con char asterisco, siempre, mínimo, ¿verdad? Entonces aquí le decimos con char, ¿verdad? El tipo que nos está pidiendo él acá. Si pongo aquí el cursor, vamos a comentar esto para que ustedes vean el tipo aquí en el cursor. Dice con char de 5. Entonces aquí con char, pero ¿cómo indica el tamaño? Si se fijan bien, quiero que tengan esto en cuenta. Lo que se pone a la par, ¿verdad? A la par aquí en triángulo es la cantidad de argumentos que está en su plantilla original. Aquí, por ejemplo, la plantilla aquí, ¿cuántos argumentos tiene? 1. Entonces aquí, ¿cuántos argumentos vamos a poner? 1. Entonces estos argumentos que están aquí corresponden a la plantilla original, que esta, a la que estamos especializando. Este template está vacío porque este está, por decirlo aquí, sobrecargando este mínimo, pero a su vez C++ nos da la opción de ocupar otros valores genéricos si los necesitamos, ¿verdad? En este caso sí vamos a necesitar uno, el del corchete. Necesitamos hacer una manera de indicarle el tamaño. Entonces ayer miramos que podemos poner variables aquí, ¿verdad? Entonces vamos de aquí el tamaño, size. Entonces vamos a hacer aquí size, ¿verdad? Entonces aquí vamos a poner esta aquí arribita, otra vez aquí. Entonces t, ¿qué vale t? Prácticamente con char de size. ¿Cuál es el tipo original de la plantilla? Const de ampersand, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería la sustitución? Const char de size ampersand, pero esto no existe, obvio. Entonces, ¿cómo lo vamos a corregir?
const char, ¿verdad? Y esto prácticamente hay que meterlos como en una referencia. Tenemos que meter aquí el ampersand aquí encerrada así, y aquí save, ¿verdad? Y este sería nuestro tipo correcto, así rarito. Este sería el tipo resultante, ¿verdad? Sería nuestro tipo resultante. Entonces aquí vamos a decir const char, ¿verdad? Valor 1, le ponemos el ampersand aquí, save, ¿verdad? Aquí const char, ponemos el ampersand aquí, valor 2, save. Y esta está, como está un poco larga la declaración, vamos a ponerlo un poco más abajito. Y esto no lanza errores, ¿verdad? No exec. Y así sería prácticamente la firma. Creo que esta es la primera vez que yo declaro una variable de esta manera. Prácticamente esta es una referencia a un arreglo de un tamaño específico, así como se declara. Y simplemente return pues str es strcmp, ¿verdad? El valor 1 con el valor 2, ¿verdad? Si el valor 1 es menor que 0, usamos el valor 1, sino el valor 2. Y así quedaría la firma. Acá nos debería de dar, se nos debería desaparecer prácticamente nuestros pequeños errorcitos. Ahora, ¿por qué aquí no funciona? Porque yo estoy ocupando el mismo size para más variables. Si se fijan aquí, hola tiene un size de 5 y mundo tiene un size de 6, por lo que no cumple mi sobrecarga. Entonces nos hace falta otra variable más. Entonces aquí vamos a ocupar otra. Vamos a poner 2. Entonces vamos a poner aquí sice1 y sice2. Pero aquí tenemos un problema. Aquí porque no podemos saber el valor concreto que tenemos acá. Así que no pasa nada. Vamos a hacerle aquí sice1, sice2. Y acá vamos a dejar así vacío. Con char y los corchetes vacíos. Así. Y así ya lo arreglamos. Ahora sí, si se fijan acá, ya dejó de llorar. ¿Vieron? Mínimo dice aquí. Tenemos aquí el mínimo. Y con el tipo que es un array. Ya no le indicamos el sub aquí, sino que se lo indicamos acá. Y ahora aquí ya no funciona. Entonces, prácticamente esta sobrecarga que está aquí es usada por esta función que tenemos de DINA 41. Y code mínimo decimos aquí str1, str2, ¿verdad? ndl. Entonces, esta que está aquí, la DINA 41, va a ocupar esta sobrecarga que hicimos aquí, esta especialización de plantilla. Y esta creo mínimo que está aquí va a ocupar la que tenemos aquí más arribita. Listo. Ahora, si yo comparo aquí me tiene que salir mi hola y aquí me tiene que salir mi texto 1. Me faltó algo aquí. Vamos a ver el error que me dice. Le estoy pidiendo demasiado al lenguaje. Ilegal uso de explícito template y argumento. Me está diciendo, te pasaste. Vamos a ver si me deja poner. Mucho conocimiento, profe. Me dice mamá, es verdad que estás viendo muchas cosas, pero ahí se te pasó la mano. No, profe. No, en serio. Aplicando el avanzado, profe. Entonces, ¿cómo podemos resolver este caso? Entonces dejamos esta especialización para el tipo con char. Entonces aquí
podemos resolver esta manera, esta que está aquí. Esta que está aquí es una especialización de plantilla. Pero este mínimo puesto que no me deja hacer lo que yo quería hacer, pues me dice que se me pasó la mano. ¿Verdad? Entonces esta aquí lo podemos resolver que en vez de ser una especialización de plantilla, que sea un tipo concreto, que sea una sobrecarga, pero del tipo genérico y no una especialización. ¿Verdad? Entonces simplemente borramos esto y ya estuvo. Entonces esta que está aquí es una especialización de plantilla. Esta que está aquí es una sobrecarga de la función genérica mínimo, ¿verdad? Ahora sí nos debería dejar pasar. Ve. Ya, tenemos hola y hola. Entonces, en el caso este, la línea 47, como él mira que existe una sobrecarga de la plantilla que cumple esta condición, va a tomar la que cumple la condición. Prácticamente aquí se está aplicando una característica de C++ que se llama de la siguiente manera. Déjame buscársela. Es aquí, esta que está así, porque los dos son plantillas. Se está aplicando una característica que lleva de la siguiente manera. Esa. Este sigla significa. ¿Dónde es que está el significado? Yo sé que significa. Ah, aquí está. Un error de sustitución. Un error de sustitución no es un error, no es así. Vamos a ver cómo me lo pone en español. Ah, sí, error de sustitución no es un error. Esa es una característica avanzada de C++. Eso lo vamos a ver más adelante a más detalles, ¿verdad? Entonces prácticamente aquí está pasando esto, porque, ok, esta función me dio error, porque vieron que de error no se ajusta a este mínimo que tenemos aquí, ¿verdad? Pero esta otra sobrecarga sí se ajusta. Entonces él va a tomar la que se ajusta al tipo. ¿Estamos? Antes de seguir, ¿tienen preguntas, dudas? Bueno, yo sé que tienen demasiadas dudas, pero pregunten. Sí, me explotó la cabeza, profe, con lo que hizo, con lo que no le ocurrió, con lo que le exigió al compilador. Muy bueno. Los demás, necesito que yo sé que no se les ocurre cómo formular preguntas, pero necesito que pregunten lo que sea, a cómo lograron entender. Muchachos, va a haber bastante ruido, ya comienza a llover de clave acá. Y con tormenta para colmo. Dale, pues sigamos. Es como cuando declara usted, pero se ajusta a la necesidad que uno va programando, ¿no? Las plantillas. Es que vos sabes que la función genérica, nosotros hacemos una función genérica para evitar código duplicado. Pero hay momentos que nuestro código genérico no se va a adaptar a todos los tipos concretos. Entonces venís vos y le haces una especialización. Esto que hicimos aquí. Y le haces vos mismo manualmente la funcionalidad concreta para ese tipo. Por lo que la original no se ajusta a lo que vos necesitas. Ah, ok. Profe, y la función lambda, profe, en esa partecita. Ajá, esta que tengo acá. ¿Qué hay aquí? Esa función lambda, esa sí me explotó la cabeza. Muy buena. O sea, sí escuché la función lambda, pero a fondo no. Pero con la línea de código que ya ahí puso, ya tengo para practicar ya. No, es que esto yo lo voy a enseñar en clase. Ah, ya. No he dado ese tema. Muy buena. Voy a dedicar una clase completa a esto. Uy, un espectáculo. Profesor, Ajá. ¿cuál sería el código del carácter nulo al final de una cadena?
Cero. Si es 0, entonces cuando está en el auto, En carácter, cuando retorna algo, el carácter es esto, barra cero. Pero esto a decimal sigue valiendo cero. Entonces da lo mismo que pongas entre comillas simple barra cero o pongas cero. Prácticamente la comparación acá y aquí es como que vos digas que sea diferente de cero y diferente de cero, literalmente. O le pones la comilla simple barra cero, pues. La comilla simple barra cero. Y yo les dije en la clase que el único número que es falso es el cero. Eso se los había dicho a ustedes. Entonces, Profe, es como cuando en el ensamblador, cuando se está programando en ensamblador, uno define una cadena, al final siempre se pone un cero, ¿no? Para el fin de línea. a ver, si bueno, el compilador, el sistema operativo, para ser más concreto, necesita saber hasta dónde termina el texto que le está pasando. Entonces, ¿cómo lo hace él? Generalmente le ponen cero, sí, ¿no? entonces, ¿cómo lo hace él? Le pone cero al final después de tu texto, para indicar que aquí nomás lleva tu palabra. Ahora, Entonces, sí. esta comparación aquí es innecesaria. Y es una comparación innecesaria. ¿Por qué? Porque ya sé que cero es falso. O sea, que se debe iterar siempre y cuando no sea cero. Ya. Perfecto, profe. profesor, también tengo otra duda. Ajá. En el caso de auto comparar cadenas, ¿por qué lo pone igual a un corchete? Ah, este es la sintaxis de la lambda. Prácticamente la sintaxis es la siguiente. ¿Verdad? Pones aquí. Esto que va aquí. Mira, yo ya había dicho en un principio la nomenclatura que ocupo para documentar sintaxis. Dije que lo que está entre ángulo o el pro diamante es obligatorio, ¿verdad? Y los corchetes es opcional. En este caso, el corchete de la lambda es parte de su sintaxis. Entonces la sintaxis es la siguiente. Ponemos corchete, ¿verdad? Y entre los corchetes van variables, ¿verdad? Abrimos paréntesis, argumento, ¿verdad? Argumentos. Entre el corchete y los paréntesis van aquí. Poner aquí mejor variables, argumentos. Aquí va parámetros de tipos. Aquí prácticamente va no exec, ¿verdad? O mutable, una de los dos. El tipo retorno, ¿verdad? No, aquí el mutable no va aquí, el no exe, tipo retorno, ¿verdad? Después del tipo retorno viene la palabra mutable y después más adelante sigue aquí restricciones. Y después de las restricciones, este es el cuerpo. Es una sintaxis bastante compleja, ya completa, ¿verdad? Pero yo voy a explicar a detalle cómo trabajar con lambda, así que no se esperen que lo vamos a ver todo en clase. ¿Está? Ok. Cuando acá en este caso específico, cuando dejó los corchetes vacíos, es para cualquier cantidad de variables, ¿no? Es que literalmente voy a aclarar una variable aquí. Simplemente aquí yo pude haber puesto aquí result, la variable, y ocuparla acá. Pero al declararse result aquí, la variable es prácticamente constante. Entonces aquí entra mutable, que se pone después del tipo, ¿verdad? Mutable. Con eso le digo que la variable, pues no, pues tiene que ser antes, vamos a ver si la tenía bien. Entonces aquí es antes del tipo, ya no es antes del tipo. ¿Por qué? Eso ya lo enseña, bro, ya en otra clase. Ah, la mira, está de rebelde. No, profe, no se desvíe el tema. Mira, me enoja. Vamos a ver aquí. No, pero no se desvíe. No, es que me enojó esa lambda. No se quiere poner. Quiero ver. Ah, aquí está. Va después del paréntesis.
Ay, con razón. Profe. Va después del paréntesis, con razón. Ya, ahora sí. Pero si ahí está, ¿será porque no me acepté el no exec? Ah, Bueno, no sé. después lo resuelve, profe, no se preocupe. Ah, ya sé que, ya sé que. No, hombre, no es por eso. Sí, aquí está muy bien el mutable, pero el error se debe porque aquí estoy asumiendo que es una variable que está fuera de la lambda, simplemente le pongo aquí igual a 0. Ahora sí. Ya, estoy dejando la variable. Ya viste. Entonces para eso son los corchetes, para declarar variables, pero no es el caso. Preguntame cosas de las cosas genéricas, no preguntes eso de las lambdas. Perfecto, profe. Yo sé que meto cosas de vez en cuando que nada que ver, pero ahorita nos salimos bastante del tema original. En Machine Learning aplican Lambda, ¿no, profe? Es prácticamente la programación funcional. Sí. ¿Y por qué me da error esta cosa? Bueno, no sé por qué me da error. Ah, sí, ya sé por qué me da error. Por las variables seguramente que la coge. Ahora sí, pues, ajá, más preguntas sobre el código. Por una razón no, que yo no sé, el código compila, pero me está marcando en rojito. Está loco, profe, el Visual. No sé, de hecho cuando en el curso anterior hacía cosas tan raras que el compilador todo me marcaba error, pero todo compilaba bien. Así que ya Se alocó, profe. vayan acostumbrándose a ver las rayas rojas y que compilen. Simplemente el analizador de C++, del Visual Studio, no es muy bueno. Cuando hace características que rompen, que se salen de lo tradicional. Ah, Ajá, más preguntas, los demás. eh, para practicar nomás, ¿no? El código, profe, para entenderlo mejor. O sea, se entiende todo, pero la sintaxis, todo eso, practicarlo que es cuestión de práctica Que todo. ves raro una referencia a un array. Sí, ese estaba, ahí me explotó Es también la que tengo cabeza. una referencia a un array. Ya, y este es una referencia a un puntero que es Un constante y el puntero, contenido es constante. no se modifica. Ya, Sí, eso pues, se entiende, bro. entonces veamos lo que, no sé, lo que nos dice Microsoft sobre la especialización. Ahora, vamos a poner aquí, al final ni acabé ocupando los ejemplos de Microsoft. Entonces veamos acá. Esto que está aquí se los voy a pasar antes de borrarlo, ¿verdad? Pero le cuento que el código todo esto que escribe cuando yo me bajé un compilador para Android Ajá. y me compila, profe, perfecto. El que programa aquí en la tablet, todo lo que en las clases explica. Va a Soporta llegar un punto que no sus te va a compiladores. compilarse. Entonces, Ah, sí, es en serio, va a llegar un punto que no te va a compilar. Ahora veamos. Ahorita hicimos esto con la compilación de con funciones. Ahora vamos a ver con una clase. Tenemos aquí class test class template, ¿verdad? Tenemos el template, class y el tipo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo creo un objeto de esta clase? Pues decimos aquí, lo vimos ayer, de class template y el tipo, ¿verdad? Decimos aquí int32, por ejemplo. Var 1. Var 1, no hay nada. ¿Se fijaron? Nada de nada. Ahora vean lo siguiente. Vamos a especializarnos. Prácticamente podemos hacer así, por decirlo así, como un switch case basado en clase. Por ejemplo,
Ok, vamos a especializar esta clase. Entonces le digo, ok, para esta clase no necesito los argumentos. Cuando sea int32, le decimos, o vas a tener un método que se llama aquí public void show int32, por ejemplo. ¿Verdad? Le decimos que cuando sea el string, aquí un conchar asterisco, ¿verdad? Le decimos aquí con pointer char, ¿verdad? Cuando sea un array, ¿verdad? Tenemos aquí que le pasemos, no sé, un array concreto, ¿verdad? Con char, y aquí le decimos el safe, el cice -t, ¿verdad? El safe. Aquí le decimos const show const char array. Dejemos esto. Ahora, si yo le pongo int32 bar 1, vean ahí, show int32, excelente. Pero si yo creo un tipo de float que tenga aquí, bar 2 punto, no hay nada. Vamos a ponerlo aquí por lo menos en la plantilla original, public void solamente show default, ¿verdad? Show default. Entonces aquí, ¿qué es lo que tiene el show default? Solamente. Por ejemplo, aquí cuando yo le pongo aquí, por ejemplo, el puntero, char asterisco, esta aquí me va a dar un error. Vamos a poner aquí bar 3, ¿verdad? Aquí bar 3, esto me da un error, ve, está marcando el error. ¿Por qué? Porque no existe ese método. Aquí existe este con pointer char. Y si aquí yo vengo y hago el otro con char bar 4 dice show default. ¿Por qué show default? Porque aquí yo lo puse con un tamaño concreto y esta aquí no tiene un tamaño concreto, entonces se muestra el default. ¿Cómo pasa si quiero mostrar el otro? Tengo que decirle un tamaño fijo. Entonces aquí este sería el show 5, por ejemplo, show 5, y ahora sí me sale otro método. Entonces prácticamente ustedes pueden crear tantas especializaciones quieran, ¿verdad? Y va a ser lo que ustedes quieren, específico. Ahora, ¿se mamá ocupa esto en la vida real? Sí. Hay una clase que trabaja de esta manera. ¿Cómo se llama esa clase? Esa clase se llama... Vamos a cerrar esto porque no quiero que me mensajes. Entonces, esa clasecita aquí hace eso de C++. Vamos a buscarla. Se llama std hash. Std hash. Entonces std hash funciona de esa manera. Es una plantilla. Prácticamente está así. Como pueden ver, hash, la plantilla original es esta. Vean, lo original. Ah, no, esta ni siquiera es la original. No es la original. Vamos a ver cómo está la original. Esta es la original. Está definida así. Template class key hash. Pero viene ese más puesto que no los tipos, cada tipo se tiene que hacer algo específico, ¿verdad? Él sobrecarga uno para cada tipo. Miren, bool, char, signechar, un signe, 8, 16, etcétera, hasta para un puntero. ¿Vieron? Si más ya sigue ese patrón. Lo podemos ver acá.
Ese hash creo que está en utility. Vale, incluye. Un hash es prácticamente la combinación de varios valores de una clase, digamos todos sus campos, y que te genera un código único. Prácticamente es un valor que identifica la clase con un valor único, aunque ese valor único puede ser que otros valores lo repitan. Así que no es tan único al final. Entonces, creo que eso está en utility. Y aquí vamos a sacar hash. Ahí está. Entonces aquí me están todas las sobrecargas. Si se pueden ver aquí, este es la clase base. ¿Vieron? No tiene nada. Solo dice do hash, pero no tiene nada. ¿Vieron? Nada de nada. Ahora vamos a las partes específicas. Dice aquí hash float. ¿Vieron? Le metió, creo que nada que ver con la versión esta que está aquí. ¿Vieron? Nada que ver con lo que tiene aquí. Ni siquiera tiene este operador paréntesis, la sobrecarga del paréntesis, ¿verdad? ¿Vieron? Aquí están las comparaciones de cada una. Entonces C++ ocupa esto. Entonces cuando vos pasas el tipo concreto, van a llamar la función específica de ese tipo. Ahora, ¿en qué otro lugar C++ hace eso? Con el vector. Con el vector también hace eso, pero por una razón. Incluye vector. Entonces aquí en el vector, si nosotros lo ponemos entero, ¿verdad? Manda a llamar a la plantilla original. Excelente, pero entonces, ¿qué versión del vector es la que llama prácticamente la especialización? Es cuando nosotros le pasamos void. Entonces con el vector vos le pasas void aquí, él tiene una plantilla específica para el void, por lo que la original no se adapta al tipo void. Entonces si nos fijamos, una que está bien hasta aquí. Creo que no era en vector, entonces me parece que era, vamos a ver acá, b.pushback. No, eso no existe. Aquí está, control F, vector. Era de bool, yo diciendo de void. No, pues sí, muchachos. Yo estoy diciendo de void. no es de void. La especialización es en el de bool. Entonces, la original no se adapta al bool. Entonces, ¿qué cosa le mete el vector de bool? Prácticamente le mete un método nuevo. Creo que se llama flick. Este método flick no existe en la otra versión del vector del otro tipo que no sea bool. Por ejemplo, si yo pongo aquí un int b1, b2, aquí pongo aquí b2, y si yo pongo aquí b1.flick, ¿existe? No. ¿Por qué? Porque este es algo específico del vector de bool. Prácticamente flick lo que hace es invertir todos los booleanos de 0 a 1 y viceversa. Pero entonces aquí dice vector de bool alloc, ¿verdad? Y aquí ya tiene aquí toda la implementación específica para cuando es bool. Ahí está todo. Hace un sort más o menos. Sí, ahí está la flick que hace, que no vamos a ver. Vieron, aquí está. Les aplica complementa 1. Ya. Entonces lo que hace el flick es prácticamente aplicarle complementa 1 a cada uno de los elementos del vector de bool. Prácticamente esta complementa 1, o sea, si está 0, lo pasa a 1, si está 1, lo pasa a 0. Prácticamente solo lo invierte. Eso es lo que es el complementa 1. ¿Ya? Entonces eso es lo que hace flick. Prácticamente le hace un complementa 1 para invertir los bits. Y acá, por lo que veo, le hace, quiero ver, como que reajusta el tamaño original con el actual. Ya. Entonces vieron que C++ también lo va a sacar en la vida real. Hasta aquí, preguntas, dudas. Denis, ahora sí que
eso de la especialización de los templates, Ajá. o sea, en teoría usamos templates para no hacer lo de los tipos, ¿no? Para que con una sola función, por así decirlo, podamos abarcar todos los tipos sin hacer una sobrecarga. Entonces, cuando se hace esto de la especialización, estamos haciendo una sobrecarga, pero ahora de plantillas, ¿no? Prácticamente eso es una sobrecarga de plantilla para el tipo concreto. Entonces, cuando vos pasas aquí, prácticamente estás llamando la sobrecarga de la plantilla. Solamente que no se le llama sobrecarga. Uh-huh. En el caso de las plantillas se le llama especialización. Ya. Ajá, exactamente. Profe, es como cuando declaramos una clase y queremos y declaramos los constructores para un constructor que no tenga variable, que tenga tanta variable, o sea, más o menos así, ¿no? Sí, así como pasa con los constructores, así como pasa con las funciones, así pasa también con los tipos genéricos. También se pueden poner varias formas. Para que se acomode, ¿no? Como decía antes, a la necesidad de uno. Sí. Ahorita vamos a hacer algo, pues. Quiero que pregunten ahorita, porque vamos a hacer algo bastante largo. Profe, las plantillas, como muestra que están predefinidas, ¿tenemos que usar las predefinidas o podemos hacer unas? ¿Cómo predefinida? Especificate. Como hemos dado los ejemplos de Microsoft que vienen, ¿no? Y se ha ido basando en eso para hacer. Igual tenemos que basarnos en eso. No, yo solo estaba buscando una documentación para seguirme de forma ordenada. Ya, es que ocupado la documentación oficial de C++, pero la documentación oficial no toma en cuenta que ustedes son básicos, solo le importa, asume que ya sabes C++ y listo. Te tira todo lo avanzado de golpe. Pero la de Microsoft es más sencillita, va pasito a pasito, te explica detalles, es más sencillita. Perfecto. Suavecito. Sí. Pero siento que le faltan muchos ejemplos. A la de Microsoft. Sí. Eso sí, pero en lo que es la base teórica te da bastante teoría y eso es bueno. Y la documentación oficial de C++ casi no te da teoría. A veces te da tantos ejemplos y no hay nada de teoría. Stack Overflow, bro. Entonces te puedes complementar con la documentación de Microsoft y con la página oficial de C++ con su documentación oficial. Ya, puedes ocupar ambas páginas. Gracias. Bueno. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer un pequeño programa, ¿verdad? Este programa vamos a grabar, vamos a registrar las notas de ustedes, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a tener una estructura alumno. Este alumno prácticamente va a tener los siguientes campos, ¿verdad? Su nombre completo. No, mejor que sea específico. Su primer nombre, ¿verdad? Y de nombre y nota. Su segundo nombre, su primer apellido, su segundo apellido. En Nicaragua hay personas que tienen 3 nombres. Tercer nombre, ¿verdad? Aquí prácticamente su ID único va a ser su teléfono. Ese es su ID único, ¿verdad? Y voy a poner aquí las tareas, las notas, pues la evaluación de las notas, tareas, ¿verdad? Pero aquí esto de las tareas, acá quiero ver, solamente eso va a tener, solo el alumno registrado, ¿verdad? Vamos a crear otra, ¿verdad? Script, nota, ¿verdad? Y aquí vamos a grabar, pues, vamos a tener solamente el teléfono del alumno, ¿verdad? La tarea ID, pues, o el nombre de la tarea, ¿verdad?
y la evaluación que le hice. ¿Verdad? Eso, esto lo vamos a grabar en un archivo, en el archivo que se llama alumnos.bin. Vamos a grabar en binario y esta nota la vamos a poner en notas.bin. Vamos a simular una pequeña base de datos con archivos, ¿verdad? Vamos a hacer esto. Entonces prácticamente necesitamos un pequeño menú, ¿verdad? Opción 1, registrar alumnos que sean varios. Opción 2, ¿verdad? Mostrar los alumnos registrados, ¿verdad? Opción 3. Este ejercicio lo vamos a hacer entre todos, así que lo voy a subir al repositorio, ustedes se lo bajan y lo van a continuar. ¿Estamos? Estamos. Entonces, registrar, mostrar alumno registrado. Y vamos a agregar aquí asignar, ¿verdad? En vez de nota, poner aquí tarea. Asignar una tarea, ¿verdad? 4. Buscar alumnos, ¿verdad? Para que nos dé el alumno y todas sus tareas. Aquí 5. Borrar un alumno, ¿verdad? 6. Borrar una tarea, pues buscar un alumno y borrarle una tarea. Y 7, un salir. ¿Estamos? Ahora, para hacer esto no vamos a usar Visual Studio. ¿Por qué no lo vamos a ocupar Visual Studio? Porque para la gente de Linux lo tienen que hacer también. Vamos a ocupar varios .h, varios cpp, ¿verdad? Entonces necesito que vayamos, ambas partes vayamos iguales, ¿verdad? Entonces vamos a abrirnos acá. Vamos a ocupar Visual Studio Code, ¿verdad? Yo voy a ocupar 2 versiones de Code. Vamos a hacer la versión en Linux y la versión en Windows prácticamente. Tenemos que hacer que esto sea multiplataforma. Ya. Entonces le vamos a abrir aquí en Code. Entonces para seguirlo directamente, de hecho, vamos a cerrar esto. Vamos a grabar. Esto. Vamos a grabar. Vamos a hacer esto en WCL. Y ya lo tengo aquí que dice clase 9. Vamos a ver aquí esta famosa clase 9. ¿Dónde tengo esta clase 9? Creo que la tengo por acá. Vamos a buscarla. Proyectos. Clase C++. Clase 9. Y sigue aquí. Abandonada la clase 9. En vez de clase 9. Vamos a cerrar esto. Vamos a ponerla aquí. Vamos a poner que se llame Proyecto Alumnos, ¿verdad? Se llamará ahora Proyecto Alumnos. Voy a poner solo Proyecto, ¿verdad? Ahora vamos a abrirnos el CUDE. Y ustedes quiero que los que estén en Windows también los trabajen en Linux. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero se van al panel de control, ¿verdad? Donde dice programas, desinstalar programa. Le dan donde dice activar o desactivar características de Windows, ¿verdad? Y se van aquí al final donde dice
Windows Subsystem for Windows, o aquí ya lo está en inglés, posiblemente en español diga aquí su sistema de Linux para Windows. Le dan clic aquí y le va a pedir reiniciar la máquina. Después que hagan eso, ¿verdad? Después que hagan eso, se van a ir a la tienda de Microsoft, ¿verdad? Y a cuántas actualizaciones, ¿va? Que tengo rato en actualizar esta máquina. Van aquí, escriban Ubuntu y van a elegir la versión 20, 20 LTS. Eso se supone que ya lo hicimos, ¿no? Sí, solo lo estoy recordando, porque esto lo hicimos antes de la clase, antes de la clase 8 fue esto, ¿verdad? Y le dan launch y todo eso, ¿verdad? Para no ir más al grano, pues ahí vuelvan el video y miren que hicimos todo esto, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué tiene nuestro proyecto. Esto ya no existe, obvio. Vamos a close folder. Vamos a abrir el folder. Open folder. Vamos a abrir un folder aquí. Ahora sí. Entonces, vamos a regresarnos acá. Aquí estoy en home. MNT C. Lo tengo en projects. Clase C++. Proyecto. Ok. Sí a todo. Entonces aquí voy a eliminarme mi carpeta build, no la necesito. Entonces veamos. Tenemos aquí nuestro main. Entonces tenemos nuestro main, ¿verdad? Ahí va a estar cargando para mientras. Ya me está escaneando, decir que va a ser la versión 11. Bueno, entonces aquí le vamos a decir, mira, IN32. Listo. Bueno, ahí va a estar cargando para mientras. Entonces, ¿qué es lo que va a tener nuestro CMake? Va a tener para mientras esto. Vamos a ponerlo aquí. Proyecto alumnos. Versión 1. Se llamará aquí registro alumnos. Sistema de registro de alumnos, ¿verdad? Listo. Entonces esto es lo que vamos a ocupar ahorita. Ya está con. Entonces esto es lo que van a poner aquí. Versión 1, descripción, si es Microsoft ocupa esto, si es Linux ocupa esto. Por lo menos solo tenemos el main y esto. Y la configuración que tenemos aquí, prácticamente tiene esto me va a registrar lo mismo que el proyecto. Va a decir registra alumnos.o acá. Entonces aquí vamos a ponerle registro alumnos. Ahí ya queda. Y aquí en TAS ahí queda igual así como está ahí. Y tenemos aquí y en setting solamente nos importa esta parte que está acá, ¿verdad? Únicamente. Ahora sí, comenzamos haciendo las cositas. Vamos a agregar aquí, ¿verdad? Una carpeta que se llame, ¿verdad? Includes, ¿verdad? Y nuestra carpeta sources.
¿Qué tanto corre código? Y ahí se pegó. Tanto sigue la estoy compilando esta cosa. Vamos a reiniciar la ventana. Si es por eso. Developer reload window. Ah, hasta qué hora me las crea. Ya. Nuevamente siento que vamos a esperar. Al final terminé reiniciando la ventana. Ahora sí. Entonces tenemos aquí los includes y los sources. Correcto. Ahora nos include. Agregamos aquí nuestro clase alumno o estructura. Alumno.hpp. Yo no sé por qué se tarda mucho en crear los archivitos. Tarea.hpp. Entonces tenemos aquí alumno, numeral, pragma 11 para que no se repita, ¿verdad? Y de paso le podemos agregar numeral define. Le vamos a llamar aquí como lo que se llama registro alumno. Bueno, entonces vamos a definir el siguiente estándar. ¿Cuál va a ser? Podemos ponerle que sea el nombre del proyecto, guión bajo, nombre del archivo. ¿Por qué hacemos esto? Por si acaso que queremos ocupar librerías externas y que no choquen los define que nosotros hacemos. Entonces podemos decirle, ¿cómo se llama nuestro proyecto? Registro alumno. Registro alumno. Vamos a poner solo registro. Registro alumno. HPP, no guión bajo. ¿Por qué comienzo con guión bajo? Es meramente una convención que siempre sigo. No hay nada en particular que ya por los guiones bajos. Numeral define. Numeral en if. Denis, Ajá. dice alumno. Lo escribí mal al revés. Ya, listo. ¿Verdad? Y lo tenemos. Numeral if ndef. Listo. Ahora aquí. Namespace. El nombre de nuestro proyecto. Registro. Sistema de registro. ¿Verdad? Entonces aquí vamos a meter prácticamente como esto que está aquí. Son nuestros modelos de datos. Vamos a agregar aquí una carpeta que se llame models. ¿Verdad? Estos son nuestros modelos. Vamos a meterlo aquí. El otro también. Entonces vamos a decirle aquí. Vamos a poner todo el espacio de nombre en español. Sistema, ¿verdad? De registro, sistema registro, modelos, ¿verdad? Entonces aquí vamos a poner que es una estructura, alumno. Entonces, ¿qué es lo que va a llevar aquí? El nombre. Por defecto vamos a poner que tenga 264 letras. ¿Por qué vamos a trabajar directamente con char y no con el objeto string? Para eso hay una razón. Eso es porque como vamos a crear en binario, simplemente quiero que la estructura tenga un tamaño exacto en bytes. El string es un objeto dinámico y no me sirve. Tiene que ser prácticamente, tengo que saber siempre cuántos bytes completos va a tener mi estructura que voy a registrar, ¿verdad? Entonces con primer nombre, char, segundo nombre, siempre 64, char, primer apellido,
char, segundo apellido, 64, y el teléfono, char, teléfono, voy a poner 32, y tal vez necesite su correo, char, correo, 128, tal vez tienen un correo con un nombre super largo, ¿verdad? Y este es mi estructura alumno, listo, este es todo lo que hay aquí. Tarea, ¿qué es lo que tiene? ¿Verdad? Y podemos poner un... Todos tienen aquí 64, 64. Entonces aquí vamos con tarea. ¿Verdad? Vamos a hacer lo mismo. Copiamos y pegamos los encabezados. Registro. Tarea. Tarea. ¿Verdad? Y nos cachamos esto que está aquí al final. Entonces aquí vamos a agregar, ya saben, el script tarea. ¿Qué es lo que tiene el script tarea? Prácticamente el teléfono del alumno, que prácticamente es su ID. Ahí en la línea 14, profe, es registro. Ajá. Tarea, profe. Tarea línea 14, ajá. ¿Qué tiene línea 14? Sí, la tarea, bueno, es alumno HPP y, o sea, no lo reescribió registro alumno HPP, dice, no registro tarea. Ah, ahí está. Sí, ahí de un eso. Entonces, Era comentario. sí, ese es un comentario. Pensé, Solamente que me los pone en rojo. eh, Cuando le hago la negación, pensé me que lo era- pone en rojo. pensé que era parte de ya, profe, No, parte es un comentario. ¿No has visto comentarios en rojo? no, profe. Pues para que veas que yo uso comentarios en rojo. Está bien, profe, está bien. Así que no pasa nada, tranquilo. Entonces, teléfono, alumno, ¿verdad? ¿Qué más dijimos que tenía esto? El ID de la tarea y su evaluación, ¿verdad? Char, tarea ID, no sé, o nombre tarea, o el nombre de la tarea va a tener 256, ¿verdad? Y char, la evaluación, o sea, que miren bueno, que miren malo, si no es meramente nota, sino que son como observaciones de la tarea, la evaluación que le di al final. Vamos a poner 1024 letras. Como una bitácora. Sí, listo. Ahora que vamos a agregar aquí, aquí los incluye, vamos a agregar una carpeta más que se llame iteradores, ¿verdad? Entonces en iteradores vamos a cacharnos esto. Vamos a agregar aquí una pequeña clase. Iterador.hpp. Se va a poner aquí archivo iterador, ¿verdad? Y vamos a agregar aquí como siempre nos vamos a cachar el encabezado con el pragma incluido también. Numeral en if. Entonces aquí registro, archivo iterador, ¿verdad? Ahí tenés todo. Y aquí ponemos el comentario. Listo. Entonces, ¿qué es lo que iba aquí? Veamos. ¿Qué define un iterador?
vámonos con, vamos a usar vector. En vez de ser iteradores, yo sí, aquí puse iteradores. Vamos a ver. Vamos a poner, en vez de iteradores, vamos a cambiar el nombre. Porque lo que queremos hacer es un contenedor. Prácticamente queremos hacer algo parecido a vector, pero que esté sincronizado con los archivos, ¿verdad? Prácticamente lo que vamos a programar es el patrón repositorio, pero al estilo C++, ¿verdad? Entonces vamos a poner aquí repositorio, dice que se llama. Entonces vamos a poner aquí crear un repositorio, ¿verdad? Pero quiero que esto cumpla la interfaz de C++. Interfaz. Bueno, yo la interfaz es la siguiente. Prácticamente la cantidad, los métodos o variables que se tiene que me ofrece, pues, a nivel público. Entonces aquí vamos a irnos a vector. ¿Por qué vector? Porque vector es un iterador de acceso aleatorio, ¿verdad? Entonces el vector tiene la siguiente interfaz. Comencemos primero con los tipos miembros. Me dice aquí. Tipos miembros. Me dice que tiene value de tipo. Por lo tanto, nuestro repositorio va a ser genérico. Class repositorio. ¿Verdad? Punto y coma. No sé si le puse punto y coma a los demás. Ahí está. Sí, ahí está su respectivo punto y coma. ¿Verdad? Entonces, decimos aquí template, type name, ¿verdad? El t-model, nuestro modelo, ¿verdad? Entonces, público. ¿Qué es lo público que tiene que cumplir? Tiene value de type, ¿verdad? Entonces usamos aquí using value de type es igual a t model. Tenemos el primer sinónimo. Alocar type no lo necesitamos, pero eso lo vamos a dejar por mera compatibilidad. Using alocar type es igual a void. ¿Por qué? Porque no lo vamos a ocupar, pero lo dejamos ahí por compatibilidad con el estándar de C++. Using SafeType dice que normalmente se ocupa el safety, pero vamos a dejar el mismo. Igual sys-t. Esto como no está aquí, vamos a agregárselo. Numeral include, ¿verdad? Same type, ¿verdad? Aquí debería estar ese tipo. Intipes cstd, sí, aquí tiene que estar. Ya se quita. A ver. Sí, ahí está. Está en. No, a saber que está en Linux. No me... std-def. Estaba ahí en std-def. Ah, bueno. Pero esto. Entonces, ese está en cstd-def. En este. Ahí dice que está. Vamos a ver, buscarte. Ahí está bike. Y este include a std-def. Por ahí están los sinónimos. Hay un montón de declaraciones. Cambió de color, pero... Aquí está. Sí, es que la andaba buscando. Aquí está. Listo, ya la hallé. Ahí está, listo. Ya tengo el incluye correcto, ¿verdad? Vamos a ver el que sigue. Different type. Dice que normalmente ocupa ptrdiff. Vamos a poner exactamente el mismo. Using. ¿Verdad? Igual. Aquí ptrdiff. ptrdiff. ptrdiff creo que es un signame. Sí, un signalón. Sí.
reference, ¿verdad? Using ponemos ahí. Using dejamos ahí. The model, ¿verdad? Por referencia. Dice const reference. Using con reference. Const the model referencia, ¿verdad? Pointer nos dice aquí. Pues usamos aquí using the model asterisco const pointer, using const the model asterisco iterator. Esto lo vamos a dejar para después. Así que por los momentos lo vamos a dejar void. Por los momentos. Después lo completamos. Por eso lo vamos a poner aquí. Un to do. Poner el tipo correcto. Poner el tipo correcto. ¿Verdad? Using const iterador. ¿Verdad? También void. Igual le hacemos el to do de poner el tipo correcto y el de reverse iterador void también se lo vamos a dejar aquí de poner el tipo correcto y using creo que este ya implementa. Quiero ver lo que tiene esto. Es que tengo que revisar el código fuente. No sé si la interfaz que vamos a hacer se ajusta a lo que tenemos. Así que vamos a ponerlo aquí que quede así. Como no tenemos el iterador completo ahorita, solamente vamos a ponerle void. Después ponemos los tipos que son. Igual a void, ¿verdad? Y su respectivo to do. Listo, ya tenemos lo que son la interfaz de tipo que nos ofrece el lenguaje. ¿Es necesario que se lo sepan todas? No. ¿Por qué? Porque tienen la documentación a mano, simplemente la van a buscar ahí, la copian y la pegan, listo. Así que no es necesario que se aprenda la interfaz completa no sé, de memoria. Aunque también es ventajoso que se aprenda de memoria porque no tiene que estar viendo la documentación a cada rato. Ahora, funciones miembro, constructor. Correcto. Nuestro repositorio va a tener como privado ¿verdad? O el tipo file. Vamos a agregar aquí numeral include std c std io, que es la del lenguaje C, ¿verdad? Que esta es la del lenguaje C. Entonces aquí escribimos el tipo file. Aquí escribimos el tipo file. Entonces este prácticamente va a ser nuestros datos. Entonces esto lo vamos a llamar aquí m base de datos, ¿verdad? Entonces aquí en el constructor vamos a agregar aquí otro nombre que se llama aquí numeral include stream view. Entonces aquí std stream view const nombre base de datos, no exec, ¿verdad? Y ponemos aquí no exec.
Aquí en repositorio, esta que tenemos aquí, vamos a agregar otro repositorio.tcc, ¿verdad? Y aquí al final decimos numeral include, ¿verdad? Aquí, numeral include. Repositorio TCC. Ahí al final. Muchachos, hasta aquí lo vamos a dejar. La otra semana vamos a continuar el ejercicio. Oigan, tengo que hacer otra cosa ahorita. Ok, profe, no se preocupe. Está bien. Dale, Denis. Estábamos atentos, sí, profe. No se preocupen, ya mañana van a ver el ejercicio completo, con todo. Aquí vamos a aplicar todo, aquí vamos a aplicar todo lo que hemos visto desde la clase 1 hasta la clase de hoy. Estamos usando entonces la característica de vectores, ¿no? No, este es alguien común que tiene todos los contenedores. Simplemente es para cumplir el estándar de C++ y que este repositorio se pueda ocupar con todas las funciones que ya nos provee el lenguaje. Ok, profe. Ok. Por eso estamos haciendo sus convenciones. Entonces lo vamos a seguir la otra semana. Vamos a darle de